pionero, visionario, aventurero, poeta, descubridor. Son muchos los talentos que los montañeros atribuyen a uno de los padres del pirineísmo, Henry Roussel. De las Maladetas a Monte Perdido, desde el Aneto al pico que lleva su nombre. Sin su aportación, sin sus ascensiones, sin sus escritos, nada sería lo mismo. Cuando se cumple el centenario de su fallecimiento, es preciso volver los focos hacia una de las figuras esenciales del pirineísmo en Aragón. Hemos seguido sus huellas desde las cimas que coronó hasta Francia, su lugar de origen. Es en este país, concretamente en Burdeos, donde localizamos al mayor estudioso de su figura, el doctor Jacques Labarère, autor de la biografía más completa del montañero, que nos ayuda a desvelar la vida y obra de Henry Roussel. Henry Roussel, o mejor Henry Roussel Quilug, fue un gran explorador del Pirineo de la segunda mitad del siglo XIX y es un hombre que ha descubierto casi todo el Pirineo aragonés y casi todo el Pirineo francés. Pero poca gente sabe también que fue un gran viajero y que antes de los 30 años había visitado el mundo entero. Y al final de todo eso se instaló en Pau para explorar y descubrir el Pirineo. La vida de Henry Roussel se conoce bien ahora porque ha escrito muchos libros sobre los viajes, sobre las ascensiones, y todos estos libros son más o menos autobiográficos y vamos a utilizarlos para ver cómo fue la vida de Henry Roussel. A los oídos de muchos, el nombre de Henry Roussel evoca las grutas de Viñemal, en las que reinó soberano. Este hecho hace olvidar a menudo que la pasión de Roussel por este macizo fue tardía y que la primera parte de su carrera montañera estuvo marcada por su apego a los Pirineos aragoneses. Su primer amor fue el macizo de los Montes Malditos, sobre el cual escribió en 1866. Querría comprar la Maladeta, construir en la Renclusa, en el lago de Cregüeña, en el lago de Espingo, en Turmes. ¡Qué hermoso sueño! La Maladeta fue el amante de sus años fogosos, el Viñemal la compañera de días sosegados. Pero otro lugar al que estuvo ligado, femenino uno de sus lazos, fue el pueblo aragonés de Benasque, a orillas del río Ésera. La juventud de Henry Roussel fue poco pirineísta. Fue esencialmente consagrada a viajes y hizo 3 grandes viajes. Uno a América del Sur en un barco de vela que se llamaba Le Brave Lourmer. Otro con un amigo en América del Norte. Y aquí encontró en el Far West indios. Y el tercer viaje fue en Asia y Oceanía. Antes de vivir esta parte aventurera de la vida del joven Roussel, es importante decir algunas palabras sobre sus orígenes. Nació en Toulouse el 14 de febrero de 1834, en el seno de una familia noble y antigua. Su padre, Thomas John, pertenecía a la 25ª generación de los barones irlandeses de Killouch. Descendía de Robert du Rossel, o Roussel, un barón normando que en 1066 partió en pos del trono de Inglaterra con Guillermo el Conquistador. El barón recibió por ello numerosos feudos, entre ellos el de Kingston Roussel. Thomas John llegó a Francia hacia 1820. Se casó con Ferdinand de Grossols de Flamagens. Ferdinand tenía entre sus ancestros a Pierre-Paul Riquet, el constructor del Canal de los Dos Mares. Era hermana de un chambelán de Napoleón III y prima hermana del conde de Mac-Mahon, quien se convertiría en duque de Magenta, mariscal de Francia y después presidente de la República Francesa. El título de conde fue concedido a los Roussel en 1862 por el Papa Pío IX.
Poca cosa comparada con el título de barón de Ulster, cuya antigüedad se remonta a varios siglos atrás. La infancia de Henry se repartió entre varias ciudades de Francia, como Tours, Pau o Bagnères de Bigorre. En octubre de 1851 parte a Irlanda, al Clongowes Wood College, cerca de Dublín. James Joyce estudiará allí de 1888 a 1891. Estudiar en esa escuela es una tradición familiar, ya que allí se formaron también su padre, sus tíos y sus hermanos. A los 22 años, Henry orienta su carrera hacia el océano en lugar de hacia la montaña. Durante 18 meses se enrola como aprendiz de piloto a bordo del Brave Lourmel, un buque de 3 palos que partía rumbo al Perú. El viaje se inicia en El Havre el 1 de mayo de 1856. El 10 de agosto llega por fin a Lima. Durante la travesía, el capitán del barco sometió a numerosas novatadas a su nuevo aprendiz, quien rompió el contrato e hizo que lo desembarcaran en Perú. Este incidente, en apariencia una deserción, fue resuelto gracias a la protección de su tío de Flammaguens, chambelán de Napoleón III. Russell emprende el viaje de retorno el 7 de septiembre de 1856. Vuelve a cruzar el Cabo de Hornos. En octubre se halla en las Islas Malvinas y en noviembre hace escala en la costa de Brasil, en Olinda, Pernambuco, la Venecia de América del Sur. Regresa a Francia el 10 de enero de 1857. Pero permanecerá poco tiempo allí. El 17 de junio de ese mismo año emprende un segundo viaje con un amigo irlandés, Francis Cruise, compañero de estudios en el Clongowes Wood. Este segundo viaje lo llevará hacia América del Norte y al Caribe. Desembarca en Quebec y pasa por el lago Ontario y las cataratas del Niágara, para después visitar las ciudades de Detroit y Chicago antes de surcar el Mississippi hasta St. Paul. Su ruta le devuelve a Detroit por el lago Hurón. Por último, parte hacia Nueva York y se pasea por diferentes ciudades americanas hasta llegar al Caribe y La Habana. Retorna a Francia el 10 de noviembre de 1857. El verano siguiente realizará sus primeras ascensiones en los Pirineos, de las que hablaremos después. En septiembre de 1858 se embarca en un nuevo viaje que durará 3 años. El resultado del mismo será un gran libro, 16.000 leguas a través de Asia y Oceanía, además de pintorescos souvenirs. Russell atravesó toda Siberia para entrar en Pekín, ciudad que entonces estaba prohibida a los extranjeros. Después visita Shanghái, Hong Kong y Cantón, y viaja a Australia y Nueva Zelanda. De allí se embarca para Calcuta, desde donde recorre gran parte de la India. Su regreso a Europa comienza en Bombay y pasará por Suez, El Cairo, Constantinopla, Austria, Trieste, Venecia, Génova y Marsella. Finalmente llega a Bagnères de Bigorre, en los Pirineos, en el verano de 1863. Durante estos 3 años, Henry Russell llevará a cabo varias ascensiones en Australia, Nueva Zelanda y la India. Hará también un largo viaje a pie hasta Darjeeling, al pie del Himalaya, que lo cautivará. Como anécdota, hay que referir que en 1861 Russell asciende en El Cairo a la Gran Pirámide, en cuya cima hace grabar su nombre. ¿Quién descubrirá algún día esa pintada? Al volver de su viaje en Asia y en Oceanía, Henry Russell empieza su carrera montañera. Los 20 primeros años de su carrera montañera son ascensiones, primeras ascensiones, sobre todo en el Pirineo aragonés. No las vamos a ver todas, pero vamos a ver 3 o 4 logros importantes que han ocurrido en esta primera parte de su vida montañera. Algo del Monte Perdido, algo del Aneto y algo del Cotilla. Y no hay que olvidar también la primera ascensión del pico Russell. Estamos en 1862. De vuelta de su último gran viaje, Henry Russell se instala en Pau, donde permanecerá hasta su muerte.
Al pasear por la ciudad disfrutaba de una panorámica espectacular de los Pirineos, la cual Lamartine calificó como la vista terrestre más hermosa, en comparación con la vista del Golfo de Nápoles o la vista marítima más hermosa. Poe, que ha visto nacer a dos reyes, Enrique IV de Francia y III de Navarra, y Bernadotte, rey de Suecia, sigue estando muy orgullosa de haber sido la ciudad que albergó a Henry Russell. Poe a eu l'immense honneur de voir vivre pendant plusieurs années et d'y voir mourir aussi Henry Russell, cet homme, cet Anglais, riche Anglais, qui a inventé le pyrénéisme, qui a créé le pyrénéisme. Et le pyrénéisme est né de Pau, tout comme les Pyrénées ont créé Pau. Ce boulevard des Pyrénées est extraordinaire. Desde esta ciudad, durante 40 años, Henry Russell recorrerá los Pirineos españoles y franceses. Fruto de sus exploraciones, publicará una obra maestra, la Biblia de los Pirineístas, Recuerdos de un montañero. Tuvo 3 ediciones sucesivas, todas ellas diferentes. La rara edición original data de 1878. La segunda llega 10 años después y en esta ocasión se pone a la venta. En sus páginas reivindica sus ascensiones españolas. Por último, en 1908, publica la edición definitiva. Se trata de su testamento espiritual, cuyas galeradas corregirá en Villa Cristín, en Biarritz, 2 meses antes de su muerte. Este libro es asimismo un texto autobiográfico que arroja luz sobre la vida privada del montañero. Con el pasar del tiempo, estos recuerdos no van a envejecer. Su éxito indiscutible llegará hasta nuestros días a través de múltiples reediciones, publicaciones de extractos o recopilaciones. Si hoy en día los montañeros conocen los logros de Russell y lo admiran, es precisamente gracias a esta obra. Entre 1858 y 1885 realiza un gran número de escaladas en los Pirineos aragoneses, entre ellas un número impresionante de primeras ascensiones. Solo citaremos algunas: el Monte Perdido por el Astazu, el Cilindro de Marboré, el Pico Russell, los Picos del Infierno, el Besiberri, varias primeras ascensiones en la Maladeta y los picos de Eriste, Aragüels y Yardaneta. El recuerdo de Russell sigue vivo en Aragón, especialmente en el hermoso pueblo de Benasque. Los montañeros de la zona tampoco lo han olvidado. Pues un pionero, o sea, él realizó innumerables primeras ascensiones a los grandes picos emblemáticos de nuestro valle. Mulleres, Alba, Diente de Alba, la Arista del Medio, Pico Russell. Y entonces, pues para mí es un personaje muy importante en este valle. Era un cronista, él relataba sus ascensiones, ¿no? Otros simplemente se dedican a hacer pues sus transcripciones barométricas, todas sus cosas científicas, y era una cosa fría, pero en el caso de Russell no, es una cosa que se escribe con sentimiento, ¿no? Con el corazón. Tiene historias también de amor en Benasque, con una María Alvar Cornell, a la cual dejó una gran parte de su herencia. Dejó mucha huella en este territorio. Era una persona que, aparte de lo que era el deporte de la montaña o del pirineísmo, para ellos también una de las partes de importancia era la convivencia que tenía con la gente del territorio y la atracción por los municipios de todo el territorio del Pirineo. Esta etapa aragonesa de Henry Russell acabará en 1885. De las numerosas ascensiones que realizó a lo largo de 2 décadas, vamos a quedarnos solo con 3. Uno de los primeros logros de la carrera montañera de Henry Russell se produce en el verano de 1858, entre su regreso de América y su partida hacia Asia. El lunes 9 de agosto tiene lugar un encuentro crucial para la historia del pirineísmo. 2 jóvenes montañeros que llegarán a ser famosos se topan en el itinerario de una cima mítica, el Monte Perdido. Aquel día, el joven Henry Russell parte de Luz con 24 años. Esa misma mañana, Alfred Tonelé, de 27, sale de Geas, desayuna en la cabaña del Circo de Gavarnie y sube luego a la brecha de Roldán. Es allí donde se encuentra con el señor Henry Russell,
hombre distinguido que ha viajado al Canadá y al lejano oeste entre los indios. Los dos cenan y duermen en Golis. Tonelé escribe: Los pastores nos ceden su cabaña. Un enorme bloque desprendido sirve de techo. Sentado mucho tiempo sobre una peña frente a la soledad, he conversado con el señor Russell. La cena es muy alegre. Mis provisiones de Gavarní son detestables. Tomamos sopa en escudilla con la cuchara de boj de los pastores. Una noche original. A la mañana siguiente realizan juntos su primera ascensión al Monte Perdido, entre la niebla, la tormenta y el frío. Desayunan en la cumbre, dejan sus nombres en una botella, vuelven a bajar a Golis y se separan para siempre. Nunca volverán a verse. 50 años después, Russell exclamará: ¡Ah, qué historia la de esa noche, un poco velada, pasada en una colina desierta y tormentosa de Aragón, frente al Monte Perdido, con un desconocido pálido y pensativo al que solo he visto una vez, en los más hermosos años de su juventud y de la mía, y del cual, al cabo de 50 años, he conservado un cariñoso y religioso recuerdo. Henry Russell vuelve a Aragón en agosto de 1863 tras su viaje a Asia. Lleva a cabo entonces su primera ascensión de otro gigante, el Aneto. A esta ascensión seguirán otras 4, la más famosa de las cuales fue la de julio de 1865, cuando decide pasar la noche en la cima con su amigo el capitán Hoskins y el único guía de Luchon que acepta la aventura, Capdevielle. Fue una velada famosa y agitada. Hacia medianoche, la fuerza del viento les obliga a sujetarse con cuerdas a una de las torres de la cumbre. Russell se encuentra bastante cómodo en su saco de piel de cordero. Capdevielle duerme bien y ronca toda la noche, pero Hoskins, mal equipado, tiembla de frío y se refugia en los brazos de su amigo para hallar un poco de calor. Tras un soberbio amanecer, vuelven a bajar a Luchon con el alma llena de recuerdos que medio siglo no lograría borrar. 2 años más tarde, Russell y Charles Pack se instalan en el sudeste del Aneto, al borde del lago rico en peces del Río Bueno, a 2.196 metros de altitud. No tienen ningún equipamiento y duermen al raso. Mientras su amigo pesca truchas, Russell se enfrenta a la primera ascensión de un pico piramidal de acrobático acceso al que llamará Pequeño Aneto. Más tarde, Pack lo rebautizará como Pico Russell. La mañana siguiente, mientras nuestro intrépido montañero acomete la segunda ascensión del pico de Vallivierna, unos pastores roban las truchas pescadas por Pack. Russell relatará después que pasó una noche muy inquieta, pues temía que los pastores volviesen a atacarles y no había llevado armas. Las montañas del Alto Aragón podían suponer riesgos para exploradores que a ojos de los humildes pastores parecían muy ricos. Un contratiempo que pudo haber tenido graves consecuencias ocurrió en 1870, al volver de la ascensión del Cotiella. Russell iba acompañado de Lecoetre y de los jóvenes guías Henry y Celestin Passet. Hacia medianoche, mientras dormían en una cabaña abandonada en el bosque, cerca del collado de las Coronas, fueron despertados por un tembloroso Celestin Passet, quien les hizo saber que 4 españoles armados querían hablar con ellos. En lugar de dialogar, los españoles les apuntan y disparan. De hecho, nuestros montañeros son confundidos con carlistas que querían pasar dinero a Francia. Todos huyen y se esconden en el bosque. Tras una noche de espanto, al alba, Russell desciende al pueblo de Plan, donde despierta al alcalde. A las 8 se reúne de nuevo todo el grupo. Han salido indemnes, pero Lecoetre ha sido desvalijado, Passet amenazado con un puñal y Celestin ha vagado toda la noche. Los bandidos, un total de 14, pronto fueron apresados y castigados. En la mayor parte de las ascensiones aragonesas, Henry Russell contrata guías de Luz, Gavarní o Luchon. En ocasiones, no obstante, recurre a pastores o cazadores aragoneses. Apreciará especialmente a Santiago, el cazador colosal y soberbio de Sallent, quien lo guiará en la ascensión del Pico de Bundillos en 1865. El 23 de junio de 1876 escala el Pico Argualas con Saretes y un infatigable cazador de rebecos llamado Pablo Belio, con el cual quedó encantado.
En agosto de 1883, con Fermín Barrau y un amable joven benasqués llamado Marcial Trucco, asciende por primera vez a la punta central del Estatats. Russell utiliza también los servicios de un cazador de rebecos de Benasque, Andrés Subra, de quien quedará muy satisfecho. Era un joven tan inteligente como honrado y servicial. Los picos de Aragón se hallan lejos de las estaciones balnearias francesas. Para alcanzarlos, es preciso franquear la cresta fronteriza, y por ello, los refugios y alojamientos de Aragón constituyen altos o etapas obligadas. Es la excusa para repasar ahora algunas de las posadas de la zona. La de Francisco Cabellud, situada en la vertiente española del puerto de Benasque, es un lugar de reposo obligado al inicio o a la vuelta de ascensiones. Hoy, de ella solo quedan ruinas, pero a finales del siglo XIX era una posada muy frecuentada. Henry Russell se hospedó allí a menudo. Le gustaba especialmente la vista. Allí contemplaba morir o declinar el día sobre los glaciares de los montes malditos, que bajo el sol resplandecían con un blanco inaudito, mientras que a la sombra sus nieves, puras como el cielo, se tornaban azules y daban escalofríos. Era verdaderamente mágico. Es allí donde un santo o un poeta querría morir.